Maite, ay. Sean todos bienvenidos a En la Cruz Podcast. Nosotros estamos muy regocijados porque por fin venimos con una nueva temporada. Venimos con nuevos invitados, nuevos temas, nuevas cosas, porque después de Basileía, señores, Basileía fue una cosa tremenda. Dios se glorificó y cumplió el propósito para el cual Él nos motivó a realizar ese evento. Y yo creo que a partir de ahora continuamos viendo los frutos de aquella actividad, pero el trabajo no se para. Y aquí nos encontramos nueva vez en una nueva edición de En la Cruz Podcast. Cuéntame, Maite. Bueno, Francia, así mismo nos sentimos contentos. Siempre la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Totalmente. Así que creemos que esta nueva temporada va a bendecir a mucha gente y que vamos a alcanzar a muchas personas también que no conocen del Señor, porque este podcast tiene el propósito de presentarte el Evangelio y la palabra de Dios desde una perspectiva simple, sencilla, que tú la puedas entender y que también puedas sumarte y ser parte del reino de Dios. Claro, y yo quiero aprovechar este momento para decirte que si tú conoces de alguien que todavía no se ha suscrito a nuestro canal, este es el momento idóneo para tú compartir este enlace y decirle, mira, ¿y en qué tú estás? Que todavía tú no te esto. Por favor, comparte el enlace con las personas para que sean bendecidas con este contenido que nosotros estamos creando para llevar el reino a la vida de los demás. Así es, así que suscríbete, dale likes, comenta y ayúdanos a llegar a otras personas que necesitan escuchar tanto. Bueno, Franci, hoy tenemos un tema muy interesante. Sí, me encanta. Yo creo que hoy en día, de tantas cosas que se están viviendo, este tema es bien atinado. Estaremos hablando acerca del poder de nuestros pensamientos. Uy. Y bueno, para iniciar con el tema, quiero leer la palabra en el libro de Proverbios 23:7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Tremendo. Bueno, tomando este versículo bíblico, viniendo de alguien conocido como la persona con mayor sabiduría, el hombre más sabio en la historia bíblica, que es Salomón, quiere decir que hay que prestarle atención. De hecho, a todo lo que dice la Biblia hay que prestarle atención, pero este versículo, hoy en día que escuchamos hablar tanto acerca de la salud mental, de tantos problemas que se están viviendo y que la iglesia no está excepta, no queda fuera de situaciones y tantas veces que se ha debatido si un cristiano puede tener problemas de ansiedad, si puedes tener problemas de depresión, si puedes caer en la desesperación, en la angustia. Es importante saber que aunque nosotros tenemos una ventaja, que tenemos al Espíritu Santo dentro, también hay realidades que a veces nos llevan a caer en este tipo de situaciones. Así es. Entonces, a veces nosotros pensamos o decimos cosas sin darnos cuenta el poder que tiene cada cosa que nosotros decimos. Y una vez hablando y leyendo acerca de la mente, Franci, escuché a alguien decir, ¿alguna vez has pensado en lo que estás pensando? Tremendo. Entonces, a veces nosotros no nos detenemos a pensar en lo que pensamos y ese precisamente es el detonante que nos lleva a tener pensamientos incorrectos, acciones y por ende también sentimientos que nos llevan a tomar malas decisiones. Entonces, a veces es imposible quizás para uno decir, ¿y cómo me detengo a pensar en lo que estoy pensando? Bueno, quizás el problema o la solución de tu problema no está tan a la distancia, sino en uno tomar un tiempo y pensar en qué es lo que Maite piensa constantemente. Mira, yo creo que eso que tú dices es tremendo, eso de pensar en lo que pensamos, y nos lleva a nosotros a poner especial atención en la intencionalidad. Así es. A veces cuando uno vive a la deriva, cuando uno vive del ocio, cuando uno vive a lo que venga, uno recae. Cada día trae su propio pan. Sí, pero. Sin entender lo Claro. Entonces, cuando uno se sienta a ser intencional en analizar su estilo de vida que proviene de los pensamientos, porque tú mencionabas algo, cuando nosotros analizamos nuestros pensamientos vamos a ver el origen de nuestras decisiones. Hace un tiempo yo leí una frase que decía que tú tienes un pensamiento y ese pensamiento te lleva a una acción, esa acción te lleva a un hábito y ese hábito te lleva a un estilo de vida. Entonces el resultado de lo que nosotros somos viene por un pensamiento, viene por un pensamiento al cual nosotros le dimos cabida, le dimos repetición en nuestra mente y entonces nos fiamos de eso y creamos ese estilo de vida. Pero el hecho de nosotros ser intencional va muy de la mano con lo que tú dices, pensar en lo que estamos pensando. Nosotros sentarnos a analizar cuáles son nuestros pensamientos y cuál es el origen de nuestros pensamientos. Y tú mencionabas de esos pensamientos negativos, malintencionados y todo eso. Y yo creo que
cada pensamiento nos habla a nosotros de nuestra condición. Así es. Aquellos pensamientos, sean positivos o negativos, que vienen a nuestra vida, nos hablan a nosotros de cómo estamos realmente. Y a veces llegan pensamientos negativos y nosotros como que simplemente decidimos, porque hay que saber, ok, desplazar ciertas cosas, pero hay otras en donde nosotros tenemos que ponernos a pensar, aunque no la procesemos para nosotros mismos, sino para determinar de dónde provienen. Y tú mencionabas la salud mental en la congregación, en la iglesia, en el pueblo de Cristo, y a veces la salud mental en nuestro pueblo se ve realmente afectada porque no estamos analizando esa parte de que los pensamientos nos dan como alertas. Por ejemplo, a veces nosotros, y que los sentimientos y los pensamientos van muy de la mano, porque a veces nosotros descuidarnos en esa parte de los sentimientos, la salud mental y emocional, nos lleva a pensamientos que al cosecharlos o permitir que sean repetitivos en nosotros, pues nos llevan a un estado de ánimo que realmente no es saludable para nosotros. Pero hay connotaciones y yo creo que hay versículos que nos hablan mucho de esto. Por ejemplo, en Efesios 4:22 hay algo que me llamó muchísimo la atención, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Mira, Esto, sí, eso que tú dices, Frenzy, me hace pensar que a veces nosotros pensamos y decimos, bueno, cuando yo vengo a Cristo, ahora el proceso cambia y Dios va a ser una mejor versión de mí. Leía un escrito de un pastor que él decía que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios no hace una mejor versión de ti encima de lo que ya tú eras, sino que ese cambio de vida indica que todo eso es quitado. Y no es que Dios repara lo que tú eres, sino que Dios hace algo nuevo. Claro. Entonces, a veces las reparaciones tienen errores y mandan defectos. Es como cuando tú envías un vehículo por una cosa, quizás en 15 días tienes que volver porque esa cosa que se arregló supuestamente afectó a otra. Entonces, Dios no actúa así. Y la Biblia dice que Dios hace todas las cosas nuevas. Y a veces nosotros pensamos, ¿qué será lo nuevo que Dios está haciendo? Bueno, tenía esta casa pequeña, vine al evangelio y Dios me va a dar una casa más grande. Eso es algo nuevo. Lo primero que Dios hace nuevo es tu manera de pensar. Así es. Porque como leímos en Proverbio, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Así es. Popularmente nosotros decimos, no, porque eso yo lo dije sin pensar. Es importante saber que nada se dice sin pensar. Lo que sí sucede es que hay cosas que decimos y no la hemos pensado justo en ese momento. Exacto. Pero todo lo que decimos ya lo hemos pensado. Y está en el subconsciente. Entonces, a veces, cuando tú hablabas acerca de la iglesia, yo creo que uno de los peligros de la iglesia es condenar la realidad de alguien sin detenerse a analizar el por qué esa persona está experimentando eso. Y también, yo no diría espiritualizar, pero sí sería llamar por el nombre incorrecto a algo que alguien está viviendo. Porque si hay una persona que se siente preocupada, angustiada, pueden haber muchas circunstancias, muchos factores que hayan detonado eso. Ahora, si bien es cierto que ante Dios, dice la Biblia, podemos echar toda nuestra ansiedad. Y a veces esto le pasa a muchos de nosotros, los jóvenes y adolescentes, que uno se siente mal si dice que se siente con falta de fe. O que se siente desesperado, porque el cristiano no puede tener este tipo de acción. No podemos permanecer en esto, pero pueden llegar momentos que te hagan dudar de Dios. Así es. Pueden llegar circunstancias donde tú te sientas desesperado y a veces, ¿quién en público quiere decir esto? Donde hay alguien que tú sabes que te va a señalar y va a decir, no eres espiritual, y te va a restar a tu espiritualidad. Entonces, con eso tenemos que tener cuidado. No estamos acariciando ni la ansiedad, ni ningún sentimiento o pensamiento quizás que se experimente, pero sí es importante prestarle atención porque pueden haber factores que estamos ignorando, que están bloqueando y están haciendo que esa persona de una forma u otra no se dé cuenta que Dios está ahí. Mira, eso que tú mencionas a mí me llama mucho la atención porque hace unos días escuchaba a un pastor que él decía que muchos de esos problemas provienen de que nosotros como cristianos se nos ha enseñado mucho en el momento en el que venimos a los pies del Señor, que nosotros estamos llamados para hacer algo grande. Y en ese llamados a hacer algo grande nos olvidamos que el propósito de Jesús venir a nuestras vidas es salvarnos. Cambiar nuestro ser para entonces, a través de ese cambio que Él produce en nuestro ser, entonces se produzca un hacer. Así es. No hacer para hacer. Entonces, en esa rutina de hacer para Dios, que no está mal, a veces descuidamos el ser y no nos sentamos a hacer meditaciones, que a la gente confunde el asunto, por ejemplo, de la meditación, y meditar no es más que tú sentarte a pensar.
Sí, claro. No es tú escuchar una música rara y hacer y un asunto de eso. Nada que ver. Analizar, escudriñar, ver dentro de mi rutina qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, está conforme a la palabra de Dios, está conforme a lo que Dios quiere. No nos sentamos a eso. O sea, nuestro tiempo está envuelto en las cosas del día a día, del trabajo, que sí, hay que trabajar, hay que estudiar y todo eso. Pero va a llegar un punto en donde todo eso te va a cansar tanto que tú vas a llegar al límite. Y no vas a poder. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es importante conversarlas porque nosotros somos, está bien, llamados por Dios, pero no dejamos de ser seres humanos. Claro que sí. Y en el día a día hay aflicciones, hay circunstancias, hay situaciones que ameritan que nosotros estemos en estado óptimo para poder cumplir con ellas. Yo como doctora puedo decir que la definición de salud es un estado óptimo entre el bienestar físico, el bienestar espiritual y el bienestar emocional. Si esas tres áreas no están bien, no hay salud. No hay salida. Mira, Frenzy, en ese sentido, a veces nosotros decimos ¿qué me llevó a esta situación? Y no alegamos ignorancia. El enemigo zarandea, te rodea, hay mucha exposición, muchísimas cosas que de una forma u otra intentan que nosotros tengamos pensamientos equivocados. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a prestarle atención a las cosas que pensamos. Sí. Porque todo lo que sentimos, como tú decías ahorita, viene por un pensamiento. Todo lo que yo hago vino por un pensamiento. Por eso Jesús decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, Dios nace en ti a la hora en punto que tus pensamientos empiezan a ser impactados por su palabra, empieza a ser tu mente transformada, porque nada nosotros hacemos de nuestros pensamientos, a menos que haya una situación ya de salud mental real, pero fuera de ahí, nada nosotros hacemos separados de nuestros pensamientos, e inclusive aún esas personas que tienen alucinaciones o esas personas que tienen alguna condición física, mental, actúan por lo que está en su mente. Exacto. O sea que todo es controlado desde ahí. Entonces, nosotros, yo creo que en un podcast yo decía una vez que nuestro corazón es nuestro centro de control. Efectivamente. Y cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente. Exacto. Por eso dice también Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ayer mismo, en un momento que yo estaba teniendo precisamente muchos pensamientos y me sentía así como preocupada, y de repente yo dije, voy a detenerme, a ver si puedo concentrarme y orar aunque sea unos minutos. Y cuando yo estaba orando, en un momento yo le dije al Señor, Señor, aumenta mi fe. Y bueno, yo creo que yo compartí algo así en Instagram, y yo decía, cuando yo le dije, Señor, aumenta mi fe, yo me quedé en silencio, estaba en mi habitación sola y me quedé en silencio. Y algo vino un pensamiento, y el pensamiento era, Maite, la fe no se aumenta de forma aislada. O sea, si tú no te expones a la palabra de Dios, tu fe no puede crecer. Entonces, a veces nosotros vemos las cosas tan complicadas y es por las cosas a las que estamos expuestos. O sea, estamos expuestos a malas noticias, estamos expuestos en un círculo que me presiona, que te dice, Maite, tú tienes que comprar ese carro, tú tienes que vestir de tal manera, tú tienes que tener tal teléfono, y eso invade mi mente, mis pensamientos, y cuando yo llego a mi casa casi estoy a punto de explotar. Tal cual. Pero así mismo, si yo me expongo a la palabra de Dios, me expongo a conocer a Dios y a conocerme a mí, conocer mis debilidades, pero también mis fortalezas y las cosas buenas que Dios ha hecho, de una forma u otra, la perspectiva de cómo yo veo las cosas van a cambiar. Entonces, para sanar nuestros pensamientos necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Mira, yo no sé si tú recuerdas que durante el confinamiento por la pandemia, llegó un momento, bueno, a mí me pasó. Eso disparó. A mí me pasó. Mira, oye, que tú como que veías tantas noticias y tantas cosas y tú no podías salir a despejar la mente, tú no podías salir a ver a nadie, tú no podías salir al parque, nada, porque era simplemente lo que tú escuchabas en la noticia. Llegó un punto en el que yo dije, no, pero esto no se puede. Esto no se puede. Yo dejé de ver noticias, me aparté un poco de las redes sociales porque todo era COVID, muerte. Claro. Y yo me sentía como tan agobiada. Se acabó el mundo aquí. Pero eso pasa. Y mira, tú decías algo muy importante, la exposición a la palabra. Y yo creo que a mí en lo personal, una cosa que me ha ayudado a combatir el estrés y la ansiedad ha sido orar la palabra. O sea, relacionarme tanto con la palabra que en los momentos de dificultad, en los momentos de tensión, en los momentos de aprobio socialmente hablando, en donde te exigen tantas cosas, recordar eso que uno tiene por promesas en la palabra. Así es. Eso que Dios ha traído para nosotros de refrigerio, de aliento, de promesas
recordar eso en esos momentos es 1A. Y como tú decías, si uno no se expone a esas cosas, si uno no se rodea incluso de personas que también estén rodeados de esas cosas, eso puede cambiar. Hay gente que a veces dice, no, que lo del círculo y que sí yo qué, pero es comprobado. O sea, tu perspectiva, tu mentalidad puede cambiar dependiendo de las 5 personas con las que más tú te rodees. Y si tú te rodeas de personas cuyo lenguaje, cuyos pensamientos también van afianzados a cosas que no están de acuerdo con lo que tú vives, con lo que tú dices que eres, con lo que tú aspiras a hacer, eso realmente es fatal. Y yo creo que eso que tú dices es tan importante porque hay personas que crecen en la fe por las personas que les rodean. Uh-huh. Y asimismo hay personas que disminuyen en su conocimiento de Dios y en su interés en conocer a Dios precisamente por las personas que rodean. Porque los círculos sociales tienen un poder y algo tan interesante, y es que ellos van dándonos forma. Claro. O sea, las personas que nos rodean y las cosas a las que nosotros nos exponemos nos van dando forma. Aunque nosotros no nos demos cuenta y no somos lo suficientemente tan fuertes como para, por la influencia de 5 personas, yo puedo decir, no, yo sigo siendo, porque hay personas que dicen, no, yo tengo mi identidad bien marcada, bien definida, pero aún así deciden pertenecer a tal grupo social que de una forma u otra, aunque no lo hagan en público, tú estás consciente que afectan tu interior. Entonces, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que comemos y lo que compartimos, eso nos da forma. Entonces, a veces nuestra vida se deforma porque precisamente nos estamos exponiendo a miles de cosas que no están conforme al propósito de Dios. Así es. Y cuando digo esto, a veces nosotros decimos, ay, el propósito de Dios, exponerme a la palabra de Dios. Y es importante pensar que si la Biblia nos parece un libro poco atractivo, siempre será un pesar leerla. Y aunque la leamos, lo vamos a hacer como para no sentirnos mal y que nuestra conciencia no está diciendo, hoy no oraste, hoy no leíste la Biblia. Pero es importante saber que Dios nos ama y Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él no ha puesto una liturgia de cómo tú tienes que leer la Biblia ni de cómo tú tienes que orar. Ahora, tú sí tienes que buscar la forma de cómo crecer y de cómo hacer. La Biblia por sí sola es atractiva, Dios así también. Mismo. Pero a veces hay tantas cosas que nos nublan que tú tienes que buscar un estímulo que te haga verla atractiva. Claro. O sea, tú tienes que entender que separado de Dios nada tú puedes hacer. Bueno, ese es un gran estímulo. Tú tienes que saber que por más que tú lo intentes, nunca seremos tan diestros, tan inteligentes como para no necesitar la guianza de Dios. Bueno, pues ese es mi estímulo. Entonces, de una forma u otra tenemos que tratar de bloquear esas cosas que intentan no hacernos ver lo que es realmente importante y atractivo como atractivo. Claro. Y tú buscar esa forma para también tú poder sanar tus pensamientos. Exacto. Yo creo que hoy más que nunca se necesita sanar nuestros pensamientos porque la moda, la música, las culturas, nuestras familias, nuestros amigos, el engagement, las redes sociales, el algoritmo, la presión por aquí, el estatus y las corrientes, todo eso de alguna forma a todos nos presiona. Ahora, ¿hasta qué punto nos vamos a dejar presionar nosotros? Y mira, tú mencionabas esa parte de sanar nuestros pensamientos y eso me acordó de este texto bíblico que está en Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo sanar nuestros pensamientos? Teniendo eso en cuenta. Todo lo que proviene de Dios, todo lo que está en su palabra, en esto debemos pensar. Mira, ahora que tú dices eso, hay una película que de muñequito, son 2 leones, yo no me acuerdo bien, pero es famosa. El Rey León. Ajá. Y hay una parte donde el leoncito, bueno, el león pequeño. Simba, yo creo. Él desconoce su identidad. Y su padre, o sea, él escuchando la voz de su padre, lo lleva hacia un río. Y él en el río nota su reflejo. Y el padre le está hablando y cuando él le está recordando hasta que llega al punto como de las aguas y nota su reflejo, todas las palabras que él estaba diciendo era recordándole quién él era, pero él estaba pensando que se estaba refiriendo hacia otra persona. Cuando él llega al reflejo como que se ve en el agua, él dice, y este eres tú. Entonces, a veces yo creo que nuestra mente puede explotar
puede llegar a un punto de quizás que colapsemos porque nos hemos olvidado de quién es Dios y por consiguiente de quiénes somos nosotros. Entonces, cuando vengan pensamientos que generen ansiedad, tristeza, preocupación, angustia, que tú te sientas a punto de quizás de estrellar, de desesperarte, de no saber qué hacer, piensa en quién es Dios, las cosas que Él ha hecho por ti, no la que va a hacer, no, la que ya Él ha hecho por ti y las cosas que aún Él puede seguir haciendo, y también piensa en quién tú eres. Y yo creo que esa es una forma de tú también tener pensamientos puros, pensamientos agradables, pensamientos que agraden a Dios y que también permitan que tu salud mental no se vea tan afectada por las cosas que te rodean. Así mismo. Y ya yo creo que podemos cerrar de tanto que hemos hablado recordando la manera en la que iniciamos. Así como son tus pensamientos, así serás. Si escudriñas tus pensamientos, te darás cuenta del punto en el que estás, pero no es un punto de no retorno. Si ves que hay pensamientos que quizás no son buenos para ti, estás a tiempo de analizarlo todo, exponerlo a la palabra de Dios y regresar para que Dios te restaure a la estatura de su propósito para ti. Maite. Bueno, gracias. Recordamos, señores, te invitamos a suscribirte, te invitamos a compartir, a que active nuestras notificaciones y que compartas con otro. Así que esta es la segunda temporada, iniciamos esta temporada buenísima de En la Cruz Podcast y tú no te puedes perder, y nos vemos en la próxima. Bye, bye.